Durante meses, la familia Beats optó por el silencio mientras los rumores ardían en Internet. Los fans diseccionaron cada momento tenso que habían visto en cámara, reproduciendo las discusiones entre Tony y Mónica, cuestionando la repentina decisión de Kevin de alejarse de la operación familiar y especulando sobre por qué Mike había asumido un papel de liderazgo mientras Tony parecía retirarse. Las teorías en línea se descontrolaron. Algunos afirmaban que Tony Beats estaba arruinado. Otros insistían en que estaba gravemente enfermo o que se preparaba silenciosamente para retirarse para siempre. El ruido creció tanto que la verdad era casi imposible de escuchar. Finalmente la familia Beats decidió que había llegado el momento de hablar. Lo que revelaron sobre la verdadera tensión entre bastidores dejó atónitos incluso a los fans de toda la vida. La realidad del futuro de Tony y las razones de los cambios que la gente estaba viendo resultaron no parecerse en nada a los rumores que habían estado circulando durante meses. Tony Beats nació el 15 de diciembre de 1959 en Widens, un pueblecito holandés cerca del Mar del Norte donde el viento nunca descansa y la vida transcurre a un ritmo pausado. Su infancia estuvo impregnada de olor a ganado, tierra húmeda y maquinaria que nunca parecía dejar de averiarse. A los 10 años, Tony ya ordeñaba vacas antes del amanecer y reparaba maquinaria desgastada después del colegio. La tierra que le rodeaba era llana y húmeda, y el trabajo parecía interminable, como si estuviera diseñado para poner a prueba la resistencia más que para recompensar el esfuerzo. Aquellos años le curtieron mucho antes de que el oro entrara en su vida. Le forjaron una columna vertebral forjada en el barro, la grasa y el agotamiento, no en las aulas ni en la comodidad. Entonces, en 1974, todo cambió. Tony solo tenía 14 años cuando su padre sufrió un grave accidente que le dejó incapacitado para trabajar de forma permanente. De la noche a la mañana, la supervivencia de la granja familiar recayó directamente sobre los hombros de Tony. Asumió las tareas, el ganado, las reparaciones y la responsabilidad de dirigir a trabajadores que eran mayores que él. Al principio le parecía antinatural decir a hombres adultos lo que había que hacer, pero no había elección. Alguien tenía que mantener viva la granja. A los 16 años, Tony trabajaba 16 horas diarias y tomaba decisiones que muchos adultos evitaban. Aprendió pronto que al liderazgo no le importaba la edad, solo reconocía la determinación y él la tenía en abundancia. A medida que se acercaba a la edad adulta, los llanos campos de Frisia empezaron a resultarle asfixiantes. Los salarios eran bajos tanto que muchos de los jóvenes que conocía no podían permitirse ni un coche, ni una casa, ni un verdadero sentimiento de independencia. Veía a la gente trabajar toda su vida para sobrevivir a duras penas y eso le asustaba más que el trabajo duro. Quería un lugar donde el esfuerzo se tradujera en progreso, no solo en supervivencia. Empezó a buscar fuera, primero en fábricas y luego en trabajos petrolíferos, pero cada opción le parecía una versión diferente del mismo techo. Lo que él quería era una oportunidad. Entonces empezaron a llegar historias al otro lado del Atlántico. La gente hablaba de Canadá, de Alberta, de hombres que ganaban más de $1,000 a la semana. Para Tony esa cifra sonaba irreal, casi mítica, pero le parecía la oportunidad que había estado esperando. En 1980, Tony y Minnie reunieron todo lo que tenían, unos $1,200, y se subieron a un avión con un inglés limitado y sin un plan claro. Aterrizaron en Abbotsford, Columbia Británica, donde Tony aceptó un trabajo ordeñando vacas por $4 la hora. Fue una amarga decepción. Había hecho el mismo trabajo en Holanda por un sueldo mejor. Aún así se negó a dejar de buscar. Se dedicó a la construcción y luego escuchaba atentamente cuando los mineros hablaban del Yukon. En marzo de 1981, se dirigió a Dawson City con la esperanza de encontrar trabajo, pero descubrió que la temporada minera aún no había comenzado. Dio media vuelta, trabajó en una explotación petrolífera en la Columbia Británica por $15 la hora y regresó al norte cuando por fin se descongeló la tierra. En 1984, por fin llegó la llamada que había estado esperando. Una empresa minera le quería de vuelta en el Klondike.
Llegó con la misma obstinada ambición que había desarrollado cuando era un niño granjero, que se había pasado toda la vida luchando contra los límites. Empezó desde abajo trabajando para otros manejando maquinaria pesada, aprendiendo cómo se gestionaban las concesiones y observando de cerca quién ganaba dinero de verdad y quién solo hablaba de ello. En 10 años había formado su propia cuadrilla. A principios de los años 2000, dirigía una de las explotaciones mineras más duras del Yukón. Mucho antes de que las cámaras de televisión le siguieran su reputación, ya estaba consolidada. Cuando Tony y Minnie llegaron por primera vez a Canadá, estaban casi arruinados a veces con apenas unos cientos de dólares. El inglés llegó poco a poco aprendido en los lugares de trabajo y a través de las tardes que pasaban viendo la televisión juntos. Pero el sueño de Yukón se hizo más fuerte porque cada trabajo parecía temporal. Tony creía que el verdadero éxito venía de la propiedad, no de vender el tiempo a otra persona. Volvió una y otra vez trabajando turnos brutales de 16 horas manejando topadoras y excavadoras, mientras el viento helado cortaba las capas de ropa. El trabajo era agotador, pero la paga y la posibilidad le hacían seguir adelante. Vio cómo los mejores mineros ganaban en una sola temporada lo que él nunca había imaginado en su país. Poco a poco, fue absorbiendo cada detalle del negocio. Reparó máquinas que otros habían dado por perdidas y trabajó horas que la mayoría de los hombres rechazaban. Algunos le respetaban, a otros les disgustaba, y muchos le temían. Todos comprendían que daba resultados. Aquellos años le enseñaron 2 lecciones que nunca olvidó. Solo los propietarios de minas se hacían ricos de verdad, y el dinero solo se lo quedaban los que controlaban los costes y mantenían los equipos en funcionamiento. El descuido arruinó a más mineros que la mala tierra, y Tony juró que nunca sería descuidado. A mediados de 1980 compró una excavadora de segunda mano y estacó su primera mina. El terreno no era espectacular, pero incluso los modestos rendimientos del oro le ayudaron a pagar deudas y a mejorar la maquinaria. El progreso fue lento pero constante. En 1990 fundó la mina Tamarack, que marcó el momento en que dejó de ser un asalariado para convertirse en un verdadero operador. A partir de ahí se centró en la expansión. En los años siguientes adquirió pequeños arrendamientos en los alrededores de Paradise Hill e Indian River, fusionándolos gradualmente en una única y poderosa operación. A principios del 1990 controlaba algunos de los terrenos más productivos del Yukón. Esta fue la base que sus hijos ayudarían a gestionar algún día, transformando el negocio familiar en una de las mayores operaciones de la región. Mucho antes de que la fiebre del oro introdujera las cámaras en su mundo, los lugareños ya conocían su nombre. Le llamaban productor legendario porque sus cifras eclipsaban las de la mayoría de sus competidores. Mientras otros luchaban por extraer unos pocos cientos de onzas, Tony sacaba regularmente más de 5.000 onzas en una sola temporada. Sus cuadrillas trabajaban sin descanso, sus máquinas rara vez se detenían y su operación funcionaba con una eficiencia despiadada. Los rivales le respetaban porque entendía el terreno mejor que casi nadie. Le temían porque era capaz de producir más que casi todo el mundo. La estrategia de Tony Beets nunca fue complicada. Creía en el volumen, la disciplina y la eficiencia, y esa filosofía dio forma no solo a su imperio minero, sino también a las tensiones y decisiones familiares que los aficionados verían más tarde desarrollarse en la pantalla. Hizo funcionar varias plantas de lavado a la vez, de modo que si una fallaba las otras seguían funcionando. En la temporada de 2024 a 2025, hizo funcionar 3 plantas al mismo tiempo, con lo que obtuvo más de 700.000 en oro en pocos días. Trató la corta temporada del Yukón como una carrera en la que cada hora contaba. Un buen ejemplo se produjo en 2024, cuando sus equipos produjeron cerca de 3.600 onzas de oro por valor de más de 4 millones de dólares en solo unos meses. No fue cuestión de suerte, sino de poner en marcha maquinaria pesada las 24 horas del día y no bajar el ritmo a menos que algo realmente lo obligara. Cuando la fiebre del oro le dio a conocer a millones de telespectadores, Tony ya dirigía un imperio minero.
Su flota contaba con 12 excavadoras, 8 bulldozers, 4 plantas de lavado y la draga Viking, valorada en más de 5 millones. Los nuevos mineros le admiraban porque era imposible ignorar sus resultados. Al mismo tiempo mantenían las distancias porque era el tipo de jefe que esperaba que todo funcionara a toda velocidad. Así que el ascenso de Tony Beets de granjero holandés a leyenda del Yukon no se produjo por accidente. Cada número en su viaje desde 300 en 1980 a millones en oro, décadas más tarde, eligió un camino construido sobre el trabajo obstinado, la disciplina y la creencia de que el esfuerzo debe conducir a la recompensa. Tony Beets entró en la fiebre del oro en la segunda temporada y todo el tono de la serie cambió en el momento en que abrió la boca. Ya había pasado más de 40 años en el Yukon, y se notaba en cada mirada, cada palabra, cada decisión que tomaba. Los espectadores veían a estos mineros más jóvenes como Parker Schnabel y Todd Hoffman intentando comprender las operaciones básicas, y luego entraba Tony con el peso de décadas a sus espaldas. De repente el programa parecía un choque de generaciones. Parker tenía la mente hambrienta y centrada en los negocios, pero Tony aportaba algo más agudo, algo más antiguo, algo tallado en el hielo, el combustible y los largos inviernos. Los productores lo vieron enseguida. Se apoyaron en su presencia y lo convirtieron en el rey del Klondike. Con el paso de las temporadas, ese personaje ayudó a que la fiebre del oro subiera 2014 puntos en los índices de audiencia de Discovery, y la gente lo sintonizaba cada semana solo para ver qué gritaría Tony a continuación. Sus gritos no eran una actuación. Todos los que trabajaron con él, mucho antes de que aparecieran las cámaras, ya sabían cómo era. Tony maldecía porque lo decía en serio. Gritaba porque el trabajo lo exigía. Tomaba decisiones con rapidez porque el tiempo en el Yukon es dinero que se escapa con cada cubo de tierra. Algunos le respetaban por eso. Otros pensaban que era demasiado duro, pero, en lo que todos estaban de acuerdo, era sencillo. Tony decía lo que quería decir, y dirigía a su equipo como un hombre que ya había sobrevivido a toda una vida de errores. El programa apenas necesitaba guionizarle. Se limitaron a encender las cámaras y dejarle reaccionar. Más tarde los editores amplificaron la tensión, pero el comportamiento central se mantuvo intacto. Los aficionados lo veían porque podían sentir que era real. Los críticos dijeron lo mismo. Lo que se veía en la pantalla era el mismo hombre que la gente vio en el campo durante décadas. Toda esta exposición trajo algo inesperado a la vida de Tony. La minería es impredecible, pero la televisión no. Una vez que Tony se convirtió en una pieza clave de la fiebre del oro, obtuvo una segunda fuente de ingresos. Mientras otros mineros se las apañaban esperando a que subieran los rendimientos del oro, Tony ganaba entre 15 y 5 millones de dólares por episodio. Algunas temporadas la producción de oro bajó, pero los cheques de la televisión seguían llegando, y esa estabilidad dio a Tony una gran ventaja. Podía asumir riesgos que otros no podían. De repente el rey del Klondike disponía de un colchón financiero que le hacía aún más difícil competir con él. Con el tiempo el programa reveló otra faceta de Tony. Su familia se convirtió en parte de su imperio. Muchos se ocuparon de las finanzas y mantuvieron el negocio en marcha. Sus hijos aprendieron el trabajo a trabajo. Mónica se encargó de la logística, Kevin de las operaciones y Mike del equipo pesado. Los espectadores vieron cómo una empresa familiar se convertía en algo enorme justo delante de ellos. Los productores también se apoyaron en eso, mostrando cómo la familia Beets convertía las largas jornadas en un legado. Esta unidad hizo que la minería se sintiera más personal, más arraigada y más rica que los simples totales de oro. Pero la fama también creaba sombras. Los rumores en Internet empezaron a arremolinarse cada año. La gente decía que Tony lo dejaba. A finales de 2024, las redes sociales se llenaron de miniaturas dramáticas y títulos emotivos que insinuaban su caída. La familia tuvo que hacer frente a estos rumores una y otra vez, aclarando mentiras que se extendían más rápido que el polvo de oro en el viento. Una vez que el programa llegó a millones de espectadores, la vida de Tony se convirtió en algo que la gente debatía como si lo conocieran personalmente. Esa mezcla de verdad y especulación lo convirtió en un mito tanto como en un minero. Su mayor apuesta llegó con la draga Viking. Cuando Tony compró la draga industrial de 75 años de 1939, la gente pensó que por fin la había perdido.
La máquina pesaba unas 350 toneladas y no había funcionado desde los 1980. Permaneció congelada en el tiempo en Clear Creek Lane hasta que Tony se gastó $1 millón en hacerla suya. Creía que su potencia podría extraer oro de terrenos que otros mineros ignoraban. Imaginaba temporadas en las que la draga podría aportar $7,5 millones en oro si el terreno era lo bastante rico. Las cifras le tentaron. Una planta de lavado normal maneja unos cientos de toneladas de suciedad al día, pero la Viking podía impulsar hasta 2 millones de galones de agua por minuto a través de su sistema. Esa escala importaba. Tony creía que podría reducir los costes mineros de alrededor de $1 millón por onza a entre $300 y $400 por onza. Si conseguía que funcionara, lo cambiaría todo. Conseguir que funcionara fue una pesadilla. La draga tuvo que desmontarse pieza a pieza. Tony y su equipo transportaron las enormes piezas de acero más de 160 kilómetros hasta Eureka Creek, donde pasaron meses soldando, arreglando, alineando y reconstruyendo. En la operación se utilizaron varias grúas y más de 10 soldadores Miller, todos trabajando sin parar. Durante este tiempo no se producía oro, pero los gastos seguían aumentando. Todo el traslado y la reconstrucción costaron millones y llevaron las finanzas de Tony al límite. Aún así, siguió adelante. En 2015, puso en marcha la draga, sorprendiendo a casi todos los que pensaban que se vendría abajo mucho antes de volver a tocar tierra. La fiebre del oro vio en todo esto el argumento perfecto. Las cámaras captaron cada contratiempo y cada chispa de esperanza. Los fans discutían semanalmente sobre si Tony era un visionario o un tonto. Su familia cuestionaba el riesgo en momentos privados y esos momentos daban aún más fuerza a los episodios. La gente miraba porque la draga era más que una máquina, y aunque la draga nunca llegó a explotar todo su potencial, la apuesta le hizo inolvidable. Demostró que la ingeniería antigua y la obstinación pura y dura aún podían sacudir toda una industria. Sin embargo, uno de los momentos más dramáticos de Tony no tuvo nada que ver con el oro. En octubre de 2014, dejó que su equipo filmara una hazaña que le perseguiría durante años. Un contratista llamado Mark Fabrin vertió gasolina en un estanque de dragado y le prendió fuego. Las llamas se elevaron hacia el oscuro cielo de Yukon mientras Tony gritaba su frase sobre el infierno o el agua alta. Se emitió en febrero 2015 durante el episodio Hundreds of Ounces. La escena parecía increíble en pantalla, pero los espectadores se quejaron y las autoridades de Yukon se dieron cuenta. El incendio, que pareció entretenido durante unos minutos, dio lugar a una investigación por infracciones medioambientales. Los cargos eran graves. Tony y su empresa Tamarack Inc. fueron acusados de permitir la entrada de residuos en una zona de gestión de aguas y no informar de ello. También se enfrentaron a cargos por infringir las normas sobre licencias de aguas. Cuando el caso llegó a los tribunales, Tony fue multado con $6,000 y Tamarack con $25,000. El juez Peter Chisholm declaró que Tony podía haber detenido la maniobra, pero decidió no hacerlo. La fiscalía quería multas más elevadas de hasta $50,000, pero el tribunal se decantó por una cifra que, en su opinión, enviaba un mensaje lo bastante contundente. Durante el juicio, el tribunal repitió una y otra vez el clip de Tony de pie frente a las llamas. El juez dijo que Tony participó en el espectáculo para las cámaras y nunca intentó evitarlo. La línea entre la minería y la televisión se difuminó de la peor manera, y Tony acabó pagando por ello. Cuando los periodistas le esperaban a la salida del tribunal, Tony no dijo nada. Se marchó sin disculparse ni dar explicaciones. Su silencio no hizo sino reforzar su imagen de persona que no se doblega ante los reguladores ni ante la presión pública. También nos recordó a todos que la telerrealidad puede salpicar al mundo real con consecuencias reales. Tony comenzó la temporada como un hombre contrarreloj y por un momento dio la sensación de que nada en el Yukon podría frenarle. Solo en las 2 primeras semanas extrajo 74 onzas de oro de su mina de Indian River. Se acercó a $1,9 millones y estableció un nuevo récord personal de arranque más rápido en sus 40 años de carrera minera. Puso en marcha 2 plantas de lavado antes de lo previsto, y la apuesta funcionó. Mientras otras cuadrillas lidiaban con máquinas rotas y arranques lentos,
El campamento de Tony se movía como si hubiera estado esperando todo el invierno para estallar en movimiento. Cada sartén, cada limpieza, cada larga noche en Indian River aumentaba la sensación de que esta temporada podía ser algo histórico. Entonces todo dio un vuelco. Un solo castor bloqueó una alcantarilla en noviembre 2025 y el corte de madrugadores quedó bajo el agua. Fue la única vista productiva que tuvo en ese momento. La copia de seguridad de la alcantarilla inundó todo el corte hasta que el suelo se convirtió en un lago poco profundo. El esclusaje se detuvo, la planta de lavado se quedó en silencio. Las cuadrillas estaban al lado del agua que corría en lugar de la grava. Cuando Tony ordenó que todo el mundo lo apagara y eliminara la obstrucción, la pausa duró días. Los fans se preguntaban en internet si se trataba del comienzo de una mala racha o de algo mayor. El momento era difícil. Después de un estreno tan fuerte, el repentino silencio hizo pensar que su imperio se estaba desmoronando, y los rumores se extendieron rápidamente por las plataformas sociales a las que les encanta magnificar cada contratiempo. Pronto empezaron a circular clips en los que Tony decía que podría dar un paso atrás o bajar el ritmo. Esos pequeños comentarios se convirtieron en historias sobre su despedida. Las redes sociales corrieron con ello. Los fans desmenuzaron cada escena y entrevista en busca de indicios de que se estaba preparando para retirarse. El paso de Kevin hacia la independencia añadió aún más ruido, porque algunos espectadores decidieron que un hijo que se va debe significar un padre que deja ir. Los titulares clickbait inflaron momentos simples en advertencias dramáticas, y al final de la semana la gente estaba convencida de que Tony estaba listo para alejarse para siempre. Tony aclaró las cosas en una tranquila entrevista con TV Insider. Dijo que no se jubilaba y que no pensaba dejar la minería. Afirmó que trabaja 7 meses al año y se toma 5 meses libres porque quiere disfrutar de la vida. Añadió que lleva 40 años haciendo exactamente eso. Sus palabras tranquilizaron a muchos aficionados preocupados. Explicó que permitirá que su papel cambie a medida que se haga mayor, pero que aún puede pensar planificar y dirigir una operación. Esa sinceridad ayudó a que la conversación volviera a la realidad, pero el remolino de la publicidad engañosa ya se había convertido en una tormenta. Récords de ganancias, cierres repentinos y citas a medias proporcionaron suficiente combustible para miniaturas dramáticas y títulos exagerados. En muchos posts se hablaba de desastre, colapso o despedidas definitivas. Pero la verdad seguía siendo sencilla. Tony pasó una mala racha, hizo ajustes y siguió adelante. Siguió activo en el campo, incluso cuando su trabajo estaba cambiando hacia la supervisión. La verdadera historia no era sobre el desastre, era sobre la capacidad de recuperación y un operador que ha pasado décadas demostrando que puede trabajar a través de contratiempos. Detrás de todo ese ruido estaba alguien a quien los aficionados rara vez ven, alguien que mantiene en marcha el Imperio Beats, incluso cuando las cámaras miran hacia otro lado. Mini Beats maneja el dinero, el papeleo y los contratos. Lleva la cuenta de las nóminas y los equipos asegurándose de que todo está contabilizado antes de que se mueva un solo cubo de tierra de pago. Durante más de 10 años ha equilibrado las audaces ideas de Tony con una serena mirada a la supervivencia a largo plazo. El propio Tony admite que nunca puede decirle que no. Ella es el centro silencioso de la operación, la que mantiene todo estable, mientras el mundo de la minería se mueve en un cambio constante. Los hijos de los Beats también se han convertido en grandes figuras. Mike ha tomado las riendas de Paradise Hill, dirigiendo grandes cuadrillas y pesadas máquinas, con una habilidad que aprendió desde que era 13. Él es quien puede mover grúas de 40 toneladas o saltar a cualquier máquina, sin dudarlo. Mónica se encarga de las finanzas, los recursos humanos, la planificación e incluso de su propia línea de productos. Presiona contra las normativas cuando es necesario y mantiene el negocio organizado desde dentro. Sus funciones no son pequeñas, son fundamentales para que la empresa Beats sobreviva y crezca. Entonces llegó la decisión de Kevin de separarse. Quería su propia reivindicación, quería independencia. Tony se lo permitió y le arrendó terreno quedándose solo con el 10% del futuro objetivo de Kevin.
Kevin se enfrentó a sus propios contratiempos, desde problemas con las aguas subterráneas hasta fallos en los equipos, y se enfrentó a Tony por cuestiones de apoyo y acuerdos. Pero Tony seguía prestándole máquinas y decía que los niños al final tienen que volar solos. Kevin demostró que podía cargar con todo el peso de una demanda. Marcó un punto de inflexión para la familia y mostró cómo podría dirigir las cosas la siguiente generación. Mientras todo esto se desarrollaba, los fans notaron tensión en algunos momentos. Los pequeños desacuerdos entre Tony y Mónica afloraron en los episodios. Las redes sociales los amplificaron y construyeron historias sobre promesas rotas o conflictos más profundos. Los hilos de Reddit debatían sobre el estilo de gestión de Tony, preguntándose si siempre cumplía su palabra con sus hijos. Era el tipo de fricción que ocurre en cualquier empresa familiar, pero las cámaras hacían que pareciera más grande. Esos momentos emotivos, especialmente cuando los hijos asumen nuevos papeles o abandonan los antiguos, creaban argumentos que los fans seguían de cerca. El drama hacía que el programa pareciera más real y más personal. Por debajo de todo, Tony siguió adelante con un claro plan de sucesión. Ha dicho muchas veces que sus hijos están dando un paso adelante y que quiere que asuman más responsabilidades. Ahora habla del legado de prepararlos para mantener fuerte el nombre de la familia en el Yukon. Sabe que el trabajo es exigente. Sabe que no puede llevar toda la carga para siempre, así que los guía, los tutela y les da espacio para crecer. La transición no siempre es suave, pero el objetivo sigue estando claro. Quiere que el imperio le sobreviva. Su fortuna, que oscila entre los 15 y los 20 millones de dólares en 2025, no surgió de la noche a la mañana, sino tras años de grandes rendimientos, inversiones inteligentes, ingresos por alquileres y la exposición constante a la televisión. Solo en 2018 su tripulación extrajo 3.600 onzas de oro por valor de unos 4,39 millones de dólares. Otros años como 2021, sumaron aún más, incluido un botín de 6 millones de dólares en una temporada acortada. Las cifras parecen enormes, pero conllevan unos costes igualmente enormes. El combustible, las piezas, los salarios, el equipo y el tiempo pueden borrar los beneficios rápidamente. La minería de oro recompensa el esfuerzo, pero castiga los errores, y Tony ha vivido dentro de esa apuesta durante décadas. Sus ingresos televisivos le ayudan a sobrevivir en las temporadas difíciles. Los informes dicen que gana entre 5 y 150 millones de dólares por episodio. Con más de 160 episodios rodados, ese dinero constituye una base estable. Los honorarios por aparición y el reconocimiento de la marca se suman a ello. Cuando la explotación es lenta o las máquinas se rompen, el dinero de la televisión mantiene todo en movimiento. Evita los despidos e impide que la explotación se hunda durante las malas rachas. Es una red de seguridad de la que pocos mineros disponen. Aún así, el riesgo nunca desaparece. Los precios del oro se mueven, los equipos se rompen, los inviernos llegan pronto. Incluso con un patrimonio millonario, un par de malas temporadas podrían ejercer una verdadera presión sobre la operación Bits. Algunas historias en Internet inflan los rumores sobre pérdidas secretas o riqueza oculta, pero la mayoría de esas historias proceden de fragmentos retorcidos para clips. La verdad tiene más fundamento. Tony construyó su fortuna a base de trabajar duro durante mucho tiempo. Se enfrentó casi a desastres. Su éxito se debe a la constancia, no a milagros de la noche a la mañana. En octubre de 2025, volvió a hablar de su futuro. Negó que se fuera a jubilar, pero admitió que se retiraba del trabajo de primera línea. Dijo que había pasado 40 años en la minería y que quería disfrutar de la vida, pero también dijo que no había terminado. Confiaba en que sus hijos se hicieran cargo de más cosas y sabía que habían llegado a un punto en el que podían asumir verdaderas responsabilidades. Los asuntos personales requerían su atención, así que se dedicó a la estrategia, mientras dejaba que los hijos se ocuparan más del día a día. No se trataba de que le fallara la salud o se derrumbara, sino del tiempo y el legado. El traslado de Kevin se convirtió en el ejemplo más claro de ese cambio. El liderazgo de Mike en Paradise Hill lo reforzó. El control de Mónica de la logística y el Salón Dorado lo cimentó. Juntos están dando forma a la próxima era de la empresa familiar.
Tony lo ve y lo apoya, y lo califica de impresionante. Quiere que crezcan, y quiere que la operación evolucione mientras él observa desde un lugar de guía y no de esfuerzo físico constante. A finales de 2025, la imagen de Tony Beats había cambiado. Seguía presente. Seguía siendo poderoso, pero se mantenía un poco más atrás, dejando que sus hijos tuvieran más peso. No era un colapso ni un adiós. Era el comienzo de un nuevo capítulo que había estado construyendo durante años, y a través de cada cambio, cada rumor, cada estallido de especulación, el Imperio Beats seguía avanzando moldeado por un hombre que nunca dejó de planificar el futuro y por una familia que aprendía a llevar el legado a la siguiente generación.